Shalom, shalom a todos, bienvenidos. Qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana, después de tener un Shabbat en familia, descansar de la semana, dedicarnos también más tiempo a la familia, un momento para estudiar la palabra y poder arrancar en esta mañana eh, este espacio precisamente lo hacemos a esta hora para que cada uno pueda estar o tener tiempo con su familia o con su congregación. Nosotros somos estudiantes de Torá. Damos bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez y también a los que escucharán este audio, este video posteriormente. Somos estudiantes de Torá. Estudiante es una traducción de la palabra talmín, que también significa discípulo. Nos consideramos discípulos ¿de quién? Del Mesías de Yeshua. Creemos en él y eso es lo que nos une a todos los que estamos aquí en este grupo y a los que escuchamos, nos une la creencia eh, de la bendición que viene con el sacrificio del Mesías y lo que significa para nosotros. Creemos en él y le seguimos y por eso somos sus discípulos y practicamos el mismo judaísmo que practicó Yeshua. No somos judíos ni lo pretendemos serlo, pero queremos acercarnos a las raíces de nuestra fe, a las raíces judías o raíces hebreas, como también se llama, y poder extraer para nuestra vida esas lecciones maravillosas que hay al caminar en la senda, en el camino, que es su Torah, pero que también es Yeshua mismo. Y estudiamos la porción de la palabra, al igual que todo Israel. Cuando hablo de Israel, hablo no solamente de Israel geográfico, sino hablo del Israel mundial, el que ha sido injertado en el olivo de acuerdo a Romanos 11, los que hemos creído en el Mesías, Yeshua, también somos injertados y por eso ya no hay judío ni griego, sino es por fe, que es el pueblo por el cual volverá el Mesías. Vamos a orar en esta mañana para arrancar con la porción, una porción muy interesante que leímos esta semana. Ojalá todos ustedes hayan podido leerla. Les invitamos a que sigan todas las semanas leyendo la porción de la Torá. Esta se llamó, esta porción que estamos estudiando aquí nos muestra cada una de esas normas, leyes o preceptos que el Señor trae para cada uno de nosotros, preceptos maravillosos que el Señor nos da eh, a través de su palabra en esta porción llamada Mishpatim. Ya vamos a hablar acerca de eso. Vamos a orar, te damos gracias, Señor, porque eh, tenemos este momento para congregarnos, para estudiar, Señor. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos. Eso has hecho con tus mandamientos. Y nos has dado tu Torah, Señor. Que pedimos, Señor, que las palabras de la Torah que vamos a abrir sean gratas en nuestra boca, que las podamos compartir con otros, pero también las bocas de todo el pueblo de Israel a nivel mundial. Y te pedimos, Señor, que tanto nosotros como nuestros descendientes, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, sean todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah, en aras de ella misma. Bendito eres, Señor, quien eres quien nos enseña la Torah. Somos estudiantes de Torah. Gracias, Señor, porque también nos has donado la Torah, nos aferramos a ella como el árbol de vida que trae sanidad de las naciones. En el nombre de Yeshua, amén. Muy bien, vamos a ubicarnos en esta mañana en el capítulo 21 del libro de Éxodo. Vamos todos allí a nuestras Biblias. En el capítulo 21 del Éxodo, justo después de dar las 10 palabras, ya lo hablamos en la semana pasada, las 10 palabras, más que 10 mandamientos, es la mejor traducción, porque las 10 palabras contienen mandamientos, son la base de la Torá. De hecho, el Mesías Yeshua dijo que amarás al Señor tu Dios y amar al prójimo son la base, es el primero y el segundo gran mandamiento, y que de él depende, no que excluye, sino que él depende, toda la Torá y los profetas dependen de esos dos grandes mandamientos, que dicho sea de paso, no están
en Éxodo 20, el uno está en Deuteronomio 6 y el otro está en Levítico 18. Son los dos grandes mandamientos que habló Yeshua, que están en la Torá, y que de él dependen toda la Torá y todos los profetas. En el capítulo 21, pareciera que venimos de algo glorioso, con un estruendo en el monte, las 10 palabras que resuenan y el pueblo que tiembla, y pasamos ahora a unas leyes que parecen tan terrenales que hay un cambio abrupto en esa cima en que estábamos en el capítulo 20 de Éxodo, y ahora nos vamos muy terrenales a hablar acerca de estas leyes que nos atañen día a día como habitantes de la tierra. Y quizás la mejor interpretación que hacen los sabios es que es precisamente el Señor quiere darle esa importancia a estas leyes que también fueron dadas allí en el Sinaí y que son tan importantes porque nos permiten amar a nuestro prójimo. Eso es lo que nos permite, amar a Dios y a nuestro prójimo, estas leyes que vienen aquí. Y aquí encontramos una gran cantidad de ordenanzas que el Señor da a su pueblo. Y el versículo 21 dice, estas son las leyes. Ahora sí, el Señor habla de las leyes, porque en el capítulo 20 está hablando de palabras. El capítulo 20, versículo 1 dice, de Barín, habla de palabras. En el versículo 21 sí habla de leyes y la palabra en hebreo que se usa es mishpatim. Mishpatim es un tipo de leyes que el Señor dio a su pueblo, que el principio de estas leyes sigue vigente hoy en nuestros días, tal como el Mesías Yeshua lo dijo. No he venido a abrogar la Torá y los profetas, nada de eso, no he venido a abrogarlo, sino a cumplirlo, porque no pasará ni una yud, traducido como J, allá en Mateo 5, no pasará hasta que todo se haya cumplido, el cielo y la tierra, hasta que no pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una J ni una tilde. Vamos a ver hoy y nos vamos a centrar, como lo anunciamos, en una de las leyes, porque son tantas que no alcanzaríamos a abarcarlas en un solo estudio. Vamos a ver la primera que aparece allí y que es la ley de los esclavos. Y como nos preguntábamos al momento de lanzar la invitación, leyes de esclavos para un pueblo libre, Israel acababa de salir de esclavitud de Egipto, no por pocos años, no por pocos años, más de 200 años en esclavitud en Egipto, trabajos forzosos, no podían, por supuesto, hacer o ejercer su libre albedrío, por ejemplo, para guardar un Shabbat, porque eran esclavos en Egipto. Y ahora el Señor justo arranca hablando de una ley de esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el Señor? Vamos a entrar a ver acerca de este tema. Voy a colocar aquí unas diapositivas que hemos preparado y nos adentramos en el estudio de la porción de esta semana. Muy bien. ¿Qué es la esclavitud? ¿Cómo concibe el mundo la esclavitud? Bueno, aquí vemos una imagen del preciso Israel cuando estaba en Egipto siendo esclavos, es decir, eh, ellos, su amo era Egipto, les imponían cargas, tributos, altas cargas. Justo antes de la liberación o de la redención, el pueblo sufrió eh, altas cargas, esclavitud. Eso pasará también justo antes de la liberación por parte del Mesías Yeshua. Tendremos altas cargas, altos tributos. De hecho, creo que ya lo estamos viviendo todos, la cantidad de tributos como personas naturales o jurídicas que tenemos que pagar a los estados en este mundo. Habrá más opresión para el pueblo justo antes de la liberación. Y eso es parte. Recuerden que todo es un ciclo. Lo que fue será, dijo Salomón, y en Apocalipsis vemos también cómo también se repetirán acontecimientos del Éxodo, como la opresión, las plagas y finalmente la liberación milagrosa que hará el Mesías en su venida. El mundo ha tenido también, lastimosamente, episodios tristes de esclavitud, incluso desde que se empezó a escribir la historia, lo vemos allá en Egipto, vemos a través de toda la historia cómo ha habido esclavitud, inclusive en nuestros países americanos, de este lado del mundo también tuvimos esclavitud. Se utilizó a personas de cierta raza o cierto color
para esclavizarlos y hacer su voluntad. Cuando hablamos de esclavitud del mundo, esto es lo que viene en nuestra mente. De hecho, si tú buscas en un Google, en un buscador, y encuentras que esclavitud es esto para el mundo, ahora, ¿por qué un Dios todopoderoso que acaba de liberar un pueblo les habla acerca también de esclavitud? ¿Es que a Dios le gusta la esclavitud? Vamos a ver cómo concibe la Torá el término esclavitud o el término sirviente. ¿Es lo mismo o es totalmente diferente? Vamos a verlo. Hay dos formas por las cuales una persona se hacía siervo de acuerdo a la Torá. La primera la encontramos allí mismo en la porción de esta semana, en Éxodo 22, versículos 1 al 4, nos habla de una de las formas en las cuales una persona se hacía siervo. Éxodo 22, del 1 al 4 dice, cuando alguno hurtare, es decir, alguno comete robo, dice aquí, un buey o una oveja. Bueno, esos eran los bienes en aquel momento, ¿no? Y podemos decir cualquier otra cosa, ¿no? Un carro, un bien de alguna persona. Y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Fíjense, 5 veces pagará. Y por aquella oveja, 4 ovejas. Pronto nos trasladamos al episodio de saqueo cuando dice que iba a pagar 5 veces a quienes había hecho mal. Bueno, Saqueo era un conocedor de la Torá y sabía cuál era la ley de la restitución. Y de eso vamos a hablar mucho hoy, la restitución. Y versículo 2, si el ladrón fuera hallado forzando una casa o fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será redomicilio. Es decir, que si alguien viene a robar de noche, en la oscuridad, pues no se ve quién es, y la persona salía a defenderse y lo mata, esa persona que defiende su casa de noche sin saber quién es libre porque se defendió de noche. Otra cosa es defenderse de día. Fíjense lo que habla la Torah aquí, que no podemos, que si vamos a matar a alguien que cometió un robo de día, eh, somos culpables de homicidio. Y eso pasa mucho en nuestros países cuando las personas toman la justicia por sus propios medios, conocedores que nuestra justicia tiene debilidades, pero la Torah nos dice que hay que llevar a ese ladrón ante los jueces, es lo que nos dice la Torah, que si se sorprende de noche y se defiende la persona, es libre, de acuerdo a la Torah, es libre de culpa porque se defendió de noche. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 3 del capítulo 22 de Éxodo. El ladrón hará completa restitución. Si tú robas algo, tú tienes que restituir, tienes que devolver. Si no tuviere con qué, dice el versículo, será vendido como siervo o como esclavo por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, un asno o una oveja, pagará el doble. Es decir, si coge infragante, si tú coges infragante un ladrón, el ladrón debe, de acuerdo a la Torah, pagar el doble de lo que se ha robado. Aquí encontramos la primera razón por la cual una persona se hacía siervo, de acuerdo al versículo 3. Aquel ladrón que dice el versículo 3 que es culpable de aquel caso de hurto, él debe hacer completa restitución. Es decir, tiene que devolver. Esa es la forma en que él puede ser libre de su culpa, devolver. Si tú has robado a alguien, incluso si has robado tiempo, si has robado recursos a otra persona, a otra empresa, tú tienes que devolver. Eso es lo que nos dice la Torah. Debemos devolver lo que hemos robado. Pero si no tienes dinero con qué pagar, tú debes hacerte siervo. Y eso sucedía en Israel. Esa persona que no tenía con qué pagar el hurto, los jueces le enviaban a una casa o a una hacienda para ser siervo y allí pagar esa deuda, dependiendo del monto. Si es el doble por haber sido hallado infragante, o en el caso de aquel que degollaba y vendía el buey o la oveja, debía pagar 5 veces lo devuelto, bueno, tenía que estar allí. Vamos a ver cómo se pagaba ello. La segunda la razón por la cual, de acuerdo a la Torah, se hacía una persona sierva o esclavo está
en la Torá, en el libro de Levíticos, en el capítulo 25 y el versículo 35, Levítico 25, 35, dice, cuando tu hermano empobreciere, eso puede pasar, ¿cierto? Alguien puede empobrecer. Un padre de familia puede de pronto no tener con qué sustentar a su familia, no administró bien los recursos porque cada uno tenía una porción de tierra y empobreció, ¿cierto? Eso puede pasar. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, es decir, va a donde estás tú como siervo, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo como un siervo. Fíjense lo que nos muestra aquí la porción. Si alguna persona, un padre de familia empobrecía, no tenía con qué sustentar a su familia, entonces él iba y se hacía un siervo. ¿De quién? De otra persona. Y esa persona no podía tratarla mal, de acuerdo a este versículo, tenía que tratarla con amor, porque es un hermano tuyo. Es más, debía tratarlo incluso como el extranjero, de acuerdo a la Torah. Entonces encontramos dos razones por las cuales una persona se hacía siervo o lo que llamamos, o la traducción de esclavo. Una, porque cometió un hurto, cometió un robo o algo similar y no tiene con qué pagar. No tiene con qué pagar, entonces era llevada ante los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Ya lo vimos que hubo en la porción anterior. Moshe nombró jueces, jueces de 1000, de 100, de 10, quienes cuando Israel ya entró en Canaán se sentaban en las puertas de la ciudad, ellos hacían en las puertas de la ciudad y les traían los casos. Eso es lo que más tarde conocemos como el Sanedrín. Había un Sanedrín en cada ciudad y un Sanedrín en Jerusalén, allá en el templo, donde los casos pequeños se atendían en las ciudades, los casos grandes iban a Jerusalén. Muy bien, esto es por causa de lo que ya vimos del consejo de Yetro a Moshe de hacer estos juicios. Entonces, estas personas, en el primer caso, que no tenían con qué pagar, era llevada ante los jueces y los jueces le asignaban una familia donde ellos podían ir y trabajar. Fíjense que es muy diferente al sistema que tenemos hoy en día en nuestros países, donde al ladrón se le manda a una cárcel y en la cárcel, lastimosamente, salen expertos en robar más, ¿cierto? En este caso, la restitución que se hacía en Israel con ese ladrón, la que él debía trabajar, ya vamos a ver por cuánto tiempo, hasta pagar lo que él debía. En esa casa donde él vivía, donde él debía trabajar, él era restituido, eran casas de restitución, donde a él los patronos lo trataban con cuidado, Vale, esto está conectado. no los trataban Cecilia. con crueldad. Eh, Marina. aquí un micrófono, mira los que están llegando. Eh, el- estos patronos los trataban con amor, les instruían en la Torá para que el siervo cuando salía de trabajar, ya vamos a ver por cuánto tiempo, él salía restituido, era otra persona. Fíjense que es totalmente diferente al sistema carcelario, el sistema judicial que hoy tenemos en nuestros países, donde se envían a la cárcel. En algunas cárceles, si bien, los ponen a trabajar, claro que sí, pero la mayoría de los casos el ladrón sale con más herramientas para seguir robando, ¿sí? Y con otra visión. Aquí se le mandaba a las familias para que la familia lo sostenía económicamente, le daba un techo, inclusive él se podía casar y tener familia allí. Y aquí vemos una imagen de la famosa parábola del viñedo, donde aquel patrón contrató a varios obreros para la viña. Muy bien, ese era el sistema. Aquel siervo que no podía pagar, aquella persona que no podía pagar el hurto, se hacía siervo para pagar y restituirse, porque era tratado como uno de su casa, como un hijo, como un esclavo. Recordemos lo que dice la cuarta palabra de Éxodo 20 acerca del Shabbat. No harás obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu esclavo, ni tu extranjero. Es decir, el siervo tenía derechos,
el derecho a guardar el Shabbat, así como lo tenían también los otros hijos. Era tratado muy diferente, era restaurado y salía con una mentalidad diferente. Allí lo vemos, el texto en Éxodo 21. Vamos a Éxodo 21, capítulo 20, capítulo 21, versículos 20, 26 y 27. Allí vemos el trato que debía dar el amo. Dice, si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Es decir, el amo que castigaba, incluso mataba a un siervo, ese amo era castigado. Muy diferente al concepto de esclavitud que vivimos en este mundo durante mucho tiempo. Versículo 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad. O sea, si le dañaba un ojo, tenía que darle libertad al siervo, ¿cierto? Porque ese siervo no podía vivir con ese amo, era un amo cruel, y esa no era la función del amo. El amo debía restituir. Versículo 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará salir. Fíjense que aquí la Torá habla de dos órganos, el ojo, que quizás es el más valioso que tenemos, y el diente, que podríamos decir uno de los menos valiosos. Y para la Torah los órganos son órganos iguales. Esto tiene una aplicación que es para otro tema, cuando Pablo habla del cuerpo humano y la función de los órganos, que cada órgano es tan importante en el cuerpo del Mesías, eh, tanto un ojo como un diente. Pero la aplicación que le queremos dar hoy es que para el siervo era tan importante su diente como su ojo. Y por cualquiera de las dos razones lo debía dejar libre porque no era un amo que iba a hacer restitución. Muy bien. Y la segunda razón, cuando una persona empobrecía, no tenía con qué sustentar a una familia, también iba a los jueces y los jueces le asignaban una familia con la cual él iba a poder trabajar y llevar sustento a su casa. Recuerden que en este momento todavía no teníamos el sistema de empleo como lo tenemos hoy en día. Cuando tú vas a una empresa, que es muy similar a esto que estamos viendo aquí, vas, te pagan por unas horas de trabajo o por un contrato a un término específico y tú regresas a tu casa. Eso no existía. El siervo vivía con su amo todos los días. Él vivía allí. Tanto el siervo que empobreció como el siervo que fue un ladrón o hurtó algo, todos vivían allí porque era una escuela, eran estudiantes de Torah allí y se iban formando para que cuando salieran pudieran servir a otras personas con un carácter transformado. Fíjense que el concepto de esclavitud en la Torah es totalmente diferente al que conocemos en nuestro mundo. El Señor es maravilloso, tiene un plan para nosotros y quiere restituir nuestras vidas. Muy bien, vamos adelante. Ahora, ¿por cuánto tiempo era esclavo este siervo? ¿Cuánto tiempo tenía que serlo? Muy bien, en el primer versículo de la porción de esta semana, versículo 2, dice, si comprares siervo hebreo, es decir, si adquieres un siervo por alguna de esas razones, 6 años servirá. Eran 6 años que debía servir el siervo, más al séptimo saldrá libre. Es decir, era una condena de 6 años, no pasaba de allí. El siervo trabajaba durante 6 años o en algunas veces menos, porque ese año séptimo era el año del Shemitah o el año sabático. Ya hemos hablado de esto. Cada 7 años la tierra descansaba, no se podía sembrar, no se podía cosechar, la tierra solo producía espontáneamente lo que había allí. Y todos recogían, la tierra era de todos, no habían límites, no habían cercas, la tierra era de todos, incluso los pobres podían recoger lo que necesitaban de las tierras. Durante ese año, las personas o los dueños de las haciendas y sus siervos se dedicaban a estudiar Torah. Debe ser espectacular, como hablábamos al comienzo aquí, poder tener varios días o muchos días o durante un año que todos fueran Shabbat. Bueno, Israel lo vivió en ese momento. Durante todo un año todos los días eran Shabbat porque todos los días descansaban del trabajo. ¿Y de qué vivían? Bueno, la Torah nos dice que el Señor producía al doble en el año sexto, la tierra producía a montones en el año sexto, de tal manera que tenían provisión suficiente
para el año séptimo, inclusive les alcanzaba para el año octavo, es decir, para el primer año del siguiente ciclo, tenía suficiente provisión cuando comenzaban a sembrar nuevamente en ese año primero. Es un Dios maravilloso. Fíjense que es el mismo ciclo semanal. En el sexto día caía doble porción de maná. El sexto día el Señor nos da la doble porción para que no tengamos que salir a recoger en el día séptimo. Aquí se da lo mismo. Esto tiene una aplicación muy interesante acerca de los milenios. Hemos hablado acerca de los milenios que hay desde la creación de Adán, que de acuerdo a algunos eruditos fue el primero de Tishri, es decir, en Luna Nueva, el primero de Tishri, fue creado Adán, y allí se empiezan a contar la cuenta de los años, aproximadamente, de acuerdo al calendario hebreo, estamos en el año 5783. De hecho, si tú miras calendarios judíos, así lo nombran. Todos coinciden, o la mayoría coinciden, de que hay años perdidos. Algunos dicen que hay por lo menos 200 años perdidos, que pueden ser los mismos 200 años de esclavitud en Egipto, y de adrede los quitan porque no quieren contar esos años de esclavitud. Eso quiere decir que estamos muy cercanos al tiempo del fin. Toda la escritura nos muestra en diferentes partes los 6.000 años que tiene esta tierra, que después de esos 6.000 años vendrá los 1.000 años que el Mesías reinará eh, sobre la tierra. Esos 1.000 años era como este siervo cuando era libre. Trabajaba durante 6 años, ¿cierto? Y en el año séptimo era libre. Muy bien, esta tierra también en el séptimo milenio tendrá libertad. El Mesías vendrá y habrá libertad en la tierra. Eso es un tema aparte. ¿Qué textos tenemos para confirmar esto? Muy bien, Romanos capítulo 11, precioso el capítulo 11 de Romanos. Después de hablar acerca del injerto, de quienes hemos sido injertados en Israel, en el versículo 26 de Romanos, voy a tenerlo también en mi versión aquí, Romanos capítulo 11, versículo 26, dice, eh, dice él, luego de que todos hayan entrado, Israel, eh, Israel de sangre, Israel de fe, del cual somos tú y yo, dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, ¿quién? El libertador. O sea, hay una libertad, así como el siervo era libre y podía ir, ¿cierto? Salir, volver a su casa con una mente restaurada, con un carácter diferente después de haber sido restituido en casa de su amo, él era libre. Muy bien, también vendrá un libertador a este planeta al finalizar el séptimo milenio. El libertador dice, vendrá de Sión. Eso es un texto tomado de Isaías 59:20, si usted quiere tomar nota. Isaías 59:20 dice, vendrá el libertador. ¿Desde dónde? De Sión. ¿Y qué es Sión? Sión es la montaña donde está Jerusalén. Dice que de Sión vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que vendrá el libertador para darnos, así como el siervo sale libre, tendremos libertad en ese séptimo milenio. Vamos a leer Isaías, precisamente el texto que acaba de mencionar Pablo. Isaías 59:20, en sus Biblias, cualquier Biblia, cualquier versión nos sirve. Dice, vendrá el Redentor, dice Isaías, vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice el Señor, dice Adonai. Así que aquí encontramos que el siervo, en el séptimo año, en el año sabático, que hoy lo llamamos así, el año Shemitah, en el término hebreo, era libre y podía salir. Ahora, había algo aquí. El siervo decidía quedarse con su amo. Él podía decidir, sí, él podía decidir quedarse con su amo, no salir en el año séptimo, y pues esto no se da hoy en día, ¿no? Si usted a un preso le pregunta si después de cumplir su condena quiere quedarse, pues todos van a decir que no, todos quieren salir, incluso busquen cómo rebajar penas
de cualquier forma. Pero aquí encontramos algo interesante en la Torá, y es que el siervo quería quedarse. Dice el versículo 5 del capítulo 21, si el siervo dijere, yo amo, amo a mi Señor. Ahora, si usted va al concepto de esclavitud que vimos en este planeta, tantas personas en África fueron esclavizados y de otras razas, si ellos llegaron a amar a su amo, creo que casi ninguno, no sé si hay algún caso, casi ninguno podría decir, yo no amo a mi amo, quiero salir de aquí por todo lo que me ha pasado, por la tortura que recibieron estos esclavos, la opresión, la indignación de todo su ser, fueron tratados como animales. Pero aquí hay algo muy diferente, lo que la Torah dice. El siervo llegaba incluso a amar al amo. O sea, tal era ese amor que el amo lo acogía como un hijo, que el siervo podía decir, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos. Claro, porque allí pudo casarse y tener hijos, no saldré libre. Esto es algo insólito, que solo está en la Torá, de que un siervo no quiera seguir sirviendo, no quiera ir a ser libre, sino quiera quedarse con su amo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si ese siervo dice yo amo a mi amo, no quiero salir libre en el año de Shemitah. Dice el versículo 6, nuevamente, al igual que en el caso anterior, era llevado ante los jueces. Fíjense la importancia de los jueces, de la rama judicial que instauró Israel y que es un modelo para todos los países. Versículo 6, lo llevarán ante los jueces. Aquí en el versículo 21 he traído la fonética de mi Biblia hebrea. Muchas Biblias traen el escrito en hebreo, la traducción en español, pero también la fonética. He traído aquí solo la fonética del versículo 6 que estamos leyendo aquí. Vamos a poner aquí el puntero. Dice, Beikisho Adonaf, Adonaf es amo, el Hageloim. Fíjense que aquí jueces está escrito como Elohim. Elohim es la misma palabra que encontramos en Génesis 1.1, cuando el versículo dice, en el principio, o Bereshit, creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí para jueces se habla de la misma expresión, Elohim. Los jueces eran como Elohim, de acuerdo a la expresión de la Torá. Así que, así como Elohim, en su esencia, el nombre significa juez, es el juez de la tierra, nuestro Dios es el juez de la tierra, también a esos jueces se les dio ese mismo nombre. Así que tenía una tremenda decisión, una tremenda responsabilidad estos jueces de actuar en nombre de Dios. No era cualquiera, ya vimos las características la semana pasada de quién podría ser un juez. Y el Señor busca jueces para su reino, así lo vimos anteriormente. El Señor designa unas personas cuando somos llevados ante los jueces de nuestros países, ellos son, y eso lo dice Pablo, ellos son, ellos hablan de parte de Dios. Por eso debemos orar por nuestros jueces, por quienes hacen las leyes en el Congreso, por los líderes, los que la ejecutan, el presidente, alcaldes y gobernadores, para que Dios les dé sabiduría para actuar como si Él lo estuviera haciendo. Así que vemos que cuando una persona era llevada ante los jueces, era como si estuviera llevando al mismo Elohim, estuviera delante del mismo Elohim. Muy bien, ¿y qué pasaba aquí? Ese juez dice, le hará estar allá en casa de su amo, el amo que él ama, le hará estar junto a la puerta o al poste de su casa, o la puerta que yo tengo aquí detrás que ustedes ven allí. Y su amo, ese amo, el que le instruyó, el que lo restituyó, el que le enseñó Torah, dice que le horadará la oreja, le perforará la oreja. Aquí empezó la perforación de orejas con una lesna, ¿cierto? Con alguna punta muy delgada, y será su siervo para siempre. Dice en el hebreo, Begishisho Adonaf el Hagelohim, ya vimos, esto es el juez, Begisho el Hadelet o el Hamesusa. Hamesusa es la expresión para hablar de puerta. Ahora, esto tiene muchos significados. Fíjense que tenemos a un juez, que sabemos que es Elohim, que nos lleva hacia la puerta.
¿Quién es la puerta? Dice Juan, capítulo 10, precioso capítulo de Juan. Juan 10:7 dice, yo soy, dijo Yeshua, ¿yo soy qué? La puerta. Así que el Elohim, el Padre, nos lleva a la puerta, así como hacía con este siervo. Dice Yeshua, versículo 16, la segunda parte, oirán mi voz, habrá un rebaño. No son muchos rebaños, un rebaño y un pastor. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, vamos a hablar de eso hoy, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que, así como el juez llevaba a este siervo, llevaba a este siervo a la puerta y le horadaba la oreja, le punzaba la oreja contra la puerta. De la misma manera, también Elohim nos lleva a nosotros a Yeshua, quien es la puerta. Ahora, él dice en el versículo 27 de Juan 10 que acabamos de leer que mis ovejas oyen mi voz. Esto tiene mucha relación con que fuera la oreja la que se perforaba. Y justo se perforaba en lo que llamamos la jamesusá. Ahora, ¿de dónde viene esto? Aquí vemos una imagen de la mezuzá en una puerta. Vamos a ver qué es eso de la mezuzá. En Deuteronomio, capítulo 6, les invito a que vayamos a las Biblias, en Deuteronomio, capítulo 6, se habla de esta mezuzot, que contiene algo extraordinario. Es impresionante lo que vamos a ver aquí. Deuteronomio, capítulo 6, eh, versículo 3, versículo 4. El Señor le dice a su pueblo, Shema. Shema quiere decir, oye, o escucha. Cuando se habla en la Torah de Shema, no solamente escuchar como cuando tú escuchas algo. Shema implica obedecer, poner en práctica. Ya lo hemos hablado aquí anteriormente. Y él le dice a su pueblo Shema Israel. Dice Shema Israel, Adonai Eloheno, o sea, Adonai es el único Dios, porque en aquel momento había muchos dioses, solo tenemos un solo Dios, lo dice Pablo, tenemos un solo Dios, el Padre, y un Mesías, Yeshua. Dice Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Adonai uno es. Y dice él, amarás. Es el mandamiento más grande, de acuerdo a Yeshua. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Precioso, ¿no? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Qué hermoso, ¿no? Hay que guardar estas palabras de que Adonai es uno, de que es el único Dios y que debemos amarlo con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón y las repetirás a tus hijos. Por eso, al amanecer y al atardecer, repetimos con nuestros hijos este versículo de Deuteronomio 6:4 en adelante. Y hablarás de ellas estando en tu casa, al andar por el camino, al acostarte, te levantes. Y las atarás en tu mano. Las atarás en tu mano, serán señal en tu mano y en tus frontales. Eso tiene mucho que ver con la profecía de Apocalipsis 13 de la marca de la bestia. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portones. Muy bien, Israel en sus puertas escribió, en el marco de su casa, escribió el texto de Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Allí está escrito. De hecho, esta es una imagen de la puerta de nuestra casa. Aquí tenemos lo que en hebreo se llama mesuzot. Allí, pues como ya nuestros marcos no son en madera ni en piedra, pues no es fácil escribir el marco. Entonces, hoy en día utilizamos una mesuzot, me llamo mesuzot, y ahí escribimos el versículo de Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, del 4 en adelante, ahí está escrito el Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, para que cuando entremos y salgamos de casa recordemos, esto no es un amuleto, es para recordar quién es nuestro Dios, que es uno solo, que es el único y que debemos amarlo con todo el corazón. Aquí, de esta manera, tú puedes cumplir el mandamiento de Deuteronomio 6, tú lo puedes hacer, por supuesto, en tu casa. Si alguno desea hacerlo, nos pueden indicar para ayudarles a cumplir este mandato. Así que encontramos que cuando en la escritura se habla de poste, se refiere a mesuzot. La mesuzot es el poste de la casa. Muy bien. Allá mismo, en ese mismo poste donde estaba escrito Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, es donde el amo llevaba y perforaba la oreja de su siervo.
porque era la manera en que el siervo estaba expresando públicamente. Era una expresión pública, así como cuando tú haces tevilá o bautismo, haces una expresión pública. Esta era una expresión pública para decir, yo soy de mi amo. Yo amo a mi amo y he decidido quedarme con él. Eso era un testimonio impresionante a quienes lo veían en la calle, no solo por él, sino por su amo, porque sabía que era un amo grande, bondadoso, que sus siervos querían quedarse con él. Y era precisamente lo que el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra oreja en quién, en la puerta. La puerta es Yeshua, que escuchemos a Yeshua. ¿Y cuáles son las palabras de Yeshua? Pues estas, él lo dijo. En Mateo le preguntaron, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Yeshua mismo respondió como quizás abocando a este momento en que le perforaban la oreja al siervo diciendo, Adonai, nuestro Dios Adonai no es, amarás, el primer grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dijo Yeshua. ¿Qué debe estar escrito allí? Esto, esto es lo que debe estar escrito. Dijo el Señor, estas palabras deben estar en tu corazón, deben estar en tu corazón, pero también las debes repetir a tus hijos, las debes escribir en los postes de tu casa, no como un amuleto, sino como un recordatorio, así como cuando usamos sit en nuestros vestidos usamos esto en las puntas, de acuerdo a la escritura, debemos usar borlas o sit, especialmente los varones, no es un amuleto, es un recordatorio, cada vez que lo miramos recordamos la ketubá, la carta de amor, los votos matrimoniales, también la mesusot en la entrada de nuestras puertas nos recuerda. Allí hay un papelito por dentro, la mesusot, que está escrito en hebreo, esto que ustedes están viendo aquí. ¿Qué contiene? Dijo Yeshua, que él lo repitió, dijo, el Señor, nuestro Dios, es decir, que solo hay único Dios. Dice el Señor, uno es, uno es. Esto hace que debamos romper con la doctrina de la Trinidad, porque claramente aquí dice que el Señor es uno solo y dice que a Él debemos amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Creo que esto es muy importante, este mandamiento. Es un mandamiento que el Señor dice, ámenme. Y después Yeshua dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Cuando el siervo estaba siendo perforado en la oreja, él sabía que detrás de su oreja estaba esto escrito. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Debemos repetir a nuestros hijos estas palabras que están escritas en la Torá. No solo eso, debemos hablar de ellas. Cuando tú vas en el auto con tus hijos, en el caso nuestro, cuando vamos a Bogotá, son trayectos de hora y media, allí podemos aprovechar para hablar de la porción de la Torá. Mire, hijos, la porción de esta semana habla de esto. Es la oportunidad y es un mandamiento. Si nos dice que cuando vayamos de camino con nuestros hijos, es el momento de hablar de las palabras de la Torá. Dice él, el mandamiento, en tu casa, cuando estés en tu casa con tus hijos, es el momento de hablar de la porción de tu Torá. Andando por el camino, al acostarte, es decir, justo antes de acostarte, tienes que recordar las palabras y al levantarse, las atarás en tu mano como una señal. Hay una señal en la mano y en tu frente, aquí donde está el pensamiento, donde de acuerdo a Apocalipsis 13 va a ser colocada una marca y quienes no tengan esa marca van a ser el pueblo de Dios. Bueno, el Señor aquí también está hablando de que este Shema, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y de amarlo con todo el corazón y de repetir a nuestros hijos y grabarnos las palabras en nuestro corazón, es la señal que nos va a distinguir en el tiempo del fin, a aquellos que tengan la marca de la bestia. Y termina diciendo, y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Es decir, cuando tú entras en tu casa y cuando tú sales, tú recuerdas el primero y grande mandamiento que Yeshua dijo en Mateo. Él repitió. Vamos a leerlo. Mateo 22. Mateo 22, 37. ¿Quién le preguntó? Fue un intérprete de la ley. No fue cualquiera. Era un estudioso de la Torá. Le preguntó para tentarle, por supuesto. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley, en la Torá?
Fíjese que Yeshua no contestó con ninguno de los que aparecen en las 10 palabras, contestó con Deuteronomio 6, diciendo, Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero también le dijo, le repitió el de Levítico 19, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo gran mandamiento está en Levítico 19, 18. De estos dos, dijo Yoshua, dependen toda la ley y los profetas. Ahora, no es que toda la Torá se anuló y solo tenemos que amar a Dios y al prójimo, como algunos interpretan, que se anuló lo demás. Todo lo contrario, Yeshua dice, de estos dependen, son la base. Si quieres un resumen de la Torá, aquí está, intérprete de la ley, es este. Es el que estaba en el portón o en la mesuzot de las puertas, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Grande maestro, Yeshua. Dice el Salmo 46, y ya vamos casi finalizando, Salmo 46, que es un salmo de David, precioso salmo de David por la liberación divina, ahí donde habla de pacientemente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, un texto preciosísimo. En el versículo 6, él dice que sacrificio y ofrenda no te agrada. Está hablando de que de lo más importante, más que el sacrificio y la ofrenda, dice él, has abierto mis oídos, dijo David, has abierto mis oídos. ¿Qué quiso decir David? Bueno, si nos vamos a la concordancia Strong, en el número 3738, usted lo puede ver ahí su concordancia Strong, eh, eh, abrir, o este término, o este verbo, que significa aquí abrir, es cara, aquí está, cara, es muda, cara es una raíz primaria y significa cavar, excavar, o tramar, o perforar. Quizás podríamos hablar de que este versículo está hablando de perforar, está perforando algo, muy semejante a lo que hacía el amo con el siervo en la mesuzot, allá en el portón o en la puerta de su casa. Estaba perforando. Y aquí David, conocedor de la Torá, le está diciendo al Señor, Señor, perfora mi oído. De hecho, la palabra oído es el Strong 241, significa o se traduce como osen, habla de amplitud del oído, de su forma física, es decir, entre las definiciones puede ser oreja, a la oreja. Entonces, una forma de traducir este versículo es, has perforado mis orejas. Qué precioso texto, ¿no? Así como el amo llevaba a su siervo y su oído mirando la palabra del Shema, que más tarde Yeshua repitió, el Shema Israel, David le está diciendo aquí al Señor, tú has perforado mis orejas, tú has perforado mis orejas. Qué precioso interpretación que nos da aquí David. Hay un texto más para finalizar. También Pablo habló acerca de ello. Gálatas, hermosa carta de Gálatas, preciosa carta de Gálatas, hay que leerlo. Gálatas capítulo 6, versículo eh, 17, digamos desde el 16, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Está hablando acerca de que Él se gloría en la cruz. Dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, paz, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua, del Adón Yeshua, dijo Pablo. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua. La palabra marca, esto ya es en griego, recuerden que en el Nuevo Testamento, o la traducción, o lo del original que tenemos del Brit Hadashah, o del pacto renovado, está en griego, se llama estigma. Es una palabra en griego muy usada, de hecho hay hasta películas hechas a través de esta palabra. Esto tiene un primitivo estizo que significa punzar, es decir, hincar. Dice la definición del Strong, marcar o marca hecha con incisión o perforación para reconocimiento de qué?
de propiedad. ¿Quién es el que punzaba un miembro del cuerpo para indicar propiedad? Era el amo. El amo perforaba la oreja del siervo, indicando, este siervo es mío, dice, para siempre. Es decir, hasta el año del jubileo, donde en el año 50 todos, el año del jubileo, todos eran libres, sin excepción, cada uno volvía a su tierra. Eh, Esto quiere decir cicatriz de servicio. Cuando tú andabas en la calle con una cicatriz en tu oreja, todos sabían que tú eras un siervo por vocación, no por imposición, no porque los jueces te llevaron a servir a ese amo, sino por amor. Y por eso Pablo, al empezar sus cartas, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Así arranca Romanos. Yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Yo me considero no por imposición, sino por amor. El Señor quiere llevarnos a que seamos siervos, a que seamos discípulos, no por imposición, no porque nos toca servir a nuestro Adón, sino por amor. Por eso en el mismo Gálatas, el Señor Pablo dice, ya no eres esclavo. Cuando tú ya tienes una perforación en tu oreja y tú andas con esa oreja perforada, ya tú no eres esclavo, porque es que tú lo haces por amor y por eso eres hijo. Dice Juan, capítulo, primera de Juan, dice que fuimos adoptados como hijos. El Señor Yeshua, él fue el que fue clavado en la cruz, ¿cierto? Él llevó también las marcas en sus manos y sus pies y dijo, por eso dice que ya no somos esclavos, sino hijo, porque ya lo hacemos por amor. Y si somos hijos, también somos herederos. Ese siervo que fue comprado, que fue adquirido por una deuda que no podía pagar, por un robo que no podía pagar o porque no podía sustentar a su familia, y se hizo siervo y trabajó durante 6 años o menos, hasta el año Shemitah, decidió por amor a ese siervo quedar libre, perdón, permanecer con su amo, por amor permanecer con su amo. Y por eso el Elohim, el juez, le llevaba ante la puerta, que es Yeshua, y ponía la marca en su cuerpo, clavada entre su oreja y el grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Eso espera el Señor de nosotros. Que nuestra oración sea que nuestras orejas sean perforadas. Qué hermoso es vivir con una oreja perforada, con un símbolo de que hemos decidido caminar no forzosamente, sino por voluntad propia, por amor, junto a nuestro siervo. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has traído hoy. Preciosa Torah, Señor. Qué hermoso, Señor, será cuando el Mesías vuelva y la Torah sea una ley para todos los países. Será maravilloso, Señor, aprender lo que hoy no podemos descubrir. Ven pronto, Mesías Yeshua. Mientras tanto, Señor, nuestra oración es que andemos con nuestra oreja perforada, que nuestra oreja esté inclinada todos los días hacia el gran mandamiento, anclada en la puerta, que es Yeshua. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que sea una realidad en nuestra vida. En nombre del Adón, del Melech, Mesías, Yeshua. Amén. Ve, amén. Bendiciones a todos en esta